En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, a ti qué, tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Ese es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el final del Evangelio de San Juan. Estamos ya también terminando el tiempo de Pascua. Hoy además se celebra la memoria de unos mártires africanos, San Carlos Luanga y sus compañeros, que murieron porque se negaron a las solicitudes homosexuales del rey de Uganda. Así que son unos santos muy actuales. En cualquier caso, además de solicitar a esos santos que nos ayude a ser castos, que es una lucha que todos tenemos que tener todos los días, también los casados, pues conviene dedicarnos a meditar sobre este Evangelio, porque el autor termina y no termina él, es decir, él termina hablando de él sin dar su nombre. San Juan es este discípulo predilecto, pero no termina él, porque si os habéis fijado, el final dice: ese es el discípulo, ese es, no dice soy yo el discípulo, ese es decir, algunos de sus discípulos. Termina el Evangelio, posiblemente lo termina cuando ya San Juan le está ordenando que escriba, porque ya no puede escribir. En aquella época era muy frecuente, ¿no? Tenían un amanuense, alguien al cual se le dictaba y que escribía. Lo importante es el papel de Juan. Es decir, lo importante es que el Señor confía los más preciados de sus dones a aquellos que le quieren más. Es curioso que nosotros pensamos que los importantes son los que mandan, mientras que para Jesús, que tiene otra forma de ver las cosas, los importantes son los que aman. Esto está metido en todos, no solamente está metido en el clero. El Papa Francisco ha repetido una y otra vez el que evitemos los sacerdotes la cuestión del carrerismo, dice él, ¿no? Pero está metido también en los laicos. Este sacerdote es más que este otro porque tiene un puesto más importante. Es vicario, o no digamos ya si es obispo, es más, ¿no? Esta es una forma humana, no es una forma religiosa, cristiana, de ver las cosas. Según esto, efectivamente, las mujeres no son nada, porque no son sacerdotisas. Y de hecho, mucha de la reclamación femenina del sacerdocio viene por el ámbito del poder. Yo quiero mandar. En cambio, en la Iglesia, después de nuestro Señor, la más grande es una mujer que no fue sacerdotisa, la Santísima Virgen María, porque ella es la que más amó. Es decir, el planteamiento católico, el planteamiento que se desprende de las enseñanzas de Jesús, es que el grande es el que sirve, el grande es el que ama. Y de hecho tenemos que recordar aquella escena final, poco antes ya de salir hacia el Huerto de los Olivos, cuando él se pone de rodillas y lava los pies a los apóstoles, y San Pedro le dice: a mí no, tú eres el Señor, no, a mí no. Y Jesús le dice: si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. San Pedro, pasando de un extremo al otro, dice: entonces no solo los pies, la cabeza y todo el cuerpo. Bueno, el que más ama es el primero, es decir, aquel que es capaz de entregarse por los demás, de servir a los demás, es el primero. Nosotros, en cambio, consideramos que el que más ama es el tonto, el que más ama es el último, y que el primero es el que triunfa, aunque lo que haga para triunfar sea malo.
no importa. Esta no es una mentalidad católica de la vida. Puede ser incluso que en algún momento alguna iglesia protestante, sobre todo los calvinistas, hayan caído en esta trampa. Hay que leer a Max Weber cuando en su libro El origen del capitalismo, donde relaciona el calvinismo con el capitalismo. No ha sido nunca el planteamiento católico. Para nosotros, el que ama es el auténtico Señor. Es decir, el que sirve y el que ama es el primero, no el que tiene un cargo o un título. La Virgen María no fue sacerdotisa y es la primera. Y miramos la historia de los santos, dices, madre mía, qué santos, mujeres, Santa Clara, Santa Teresa, por ejemplo, ¿no? O no sacerdotes, San Francisco de Asís, que no fue sacerdote, por ejemplo, Marcelino Champagnat, que no fue sacerdote. Es decir, y creo que esta es la última lección que tenemos antes de entrar ya en Pentecostés, que será esta tarde bueno, esta tarde y mañana, y después ya en el tiempo ordinario. Esta es la última lección. Mirando a San Juan, el que más ama es el primero. El primero es el que sirve, no el que manda. El primero es el que se pone de rodillas para lavar los pies de los discípulos, Jesucristo. El primero de nuestra vida y nuestra primera aspiración no tiene que ser la de mandar, sino la de servir. Tanto soy grande cuanto soy pequeño. El que pierda su vida por mí, ese la gana. El que busque su vida, ese es el que la pierde. Pidámosle al Señor, por lo tanto, que al igual que María y al igual que el discípulo amado de Jesús, seamos capaces de servir. Y no olvidemos que hay un premio siempre, Hay un premio, y no es un premio de consolación, sino el verdadero premio. A San Pedro Dios le dio una tarea importantísima, ser su vicario en la tierra, tarea importantísima. Pero el regalo se lo llevó San Juan. La tarea de San Pedro yo no la quiero minimizar, importantísima, pero el regalo se lo llevó San Juan, porque solo a San Juan le confió su madre. Ese era el premio. Yo por lo menos siempre he pensado que entre elegir el regalo de Pedro y el regalo de Juan, sin ninguna duda me quedaba con el regalo de Juan. Algunos creo que aspiran a seguir a tener el regalo de Pedro. Bueno, cada uno sabrá lo que hace. Yo prefiero el regalo de Juan. Al que le amó más, el Señor le regaló que cuidara a su mamá y que estuviera siempre con ella. De pie, por favor.